Continuando con la explicación del estado de resultados en cuanto a su esquema, vamos a comentar lo siguiente. Primeramente, recordar que el estado de resultados presenta ingresos y presenta egresos, y que estos ingresos y estos egresos se van a tener que comparar. Esto es, vamos a tener que sacar diferencia. Siguiente comentario: si los ingresos se identifican correctamente y los egresos se identifican correctamente, va a ser más sencillo. Las ventas nos representan ingresos, el costo de venta nos representa egresos, los gastos de venta, egresos, gastos de administración, egresos, otros gastos, otros ingresos, gastos financieros y productos financieros. Una vez que hemos identificado ingresos y egresos dentro del formato del estado de resultados, veremos la primera nota. Los ingresos con los ingresos se suman. Los egresos con los egresos se suman. Ingresos con ingresos se saca diferencia. Egresos con ingresos se saca diferencia. Esto nos lleva a una siguiente nota, además de lo anterior. Si los ingresos son mayores a los egresos, tendremos utilidad. Si los egresos son mayores a los ingresos, tendremos pérdida. Si los egresos son menores a los ingresos, tendremos utilidad. Y si los ingresos son menores a los egresos, tendremos pérdida. Una vez que hemos identificado lo anterior, haremos ahora lo siguiente. Podemos observar que, en este caso, el ingreso es mayor que el egreso. En este caso, el egreso se va a tener que sumar con el egreso. Aquí tenemos egreso con ingreso, por lo cual tiene que sacarse diferencia. Aquí tenemos egreso, aquí tenemos ingreso, entonces vamos a tener que sacar diferencia. Esto que he comentado de acuerdo con la presente nota. Veremos ahora entonces que ingreso con egreso se saca diferencia. Egreso con egreso se suma. Ingreso con egreso se saca diferencia. Ingreso con egreso se saca diferencia. En este caso observamos que el egreso es de 105.840, porque comentábamos que egreso con egreso se suma. En el siguiente dato, que corresponde a los otros ingresos y gastos, observamos lo siguiente. Tenemos un egreso, tenemos un ingreso, por lo tanto se saca la diferencia. En lo que corresponde a resultado integral de financiamiento, tenemos un egreso, tenemos un ingreso, por lo cual se saca nuevamente diferencia. Una vez que hemos detectado las sumas o las diferencias, entonces ya podemos sacar el resultado, tomando en cuenta esta nota que nos indica qué resultado obtenemos de la diferencia entre ingresos y egresos. Procedemos entonces. En este caso, por el mayor de los ingresos, la diferencia fue a favor de los egresos, la diferencia fue a favor de los egresos, y la diferencia fue a favor de los egresos. En este caso lo que hicimos fue sumar egreso con egreso, entonces más que una diferencia es una suma. Ya para terminar esta parte, entonces, si sumamos los egresos y lo comparamos con los ingresos, obtendremos el resultado.
como el ingreso es mayor que la suma de los egresos, es por eso que tenemos una utilidad del ejercicio. Si vemos el otro estado de resultados, podemos observar nuevamente que en este caso tenemos ingresos, tenemos egresos, ¿sí? Pero observamos que los egresos son mayores. En consecuencia, la diferencia es a favor de los egresos. Gastos de venta con gastos de administración, ¿sí?, se suman ambos porque son egresos. Aquí tenemos otros gastos y otros ingresos. La diferencia aquí es a favor de los ingresos. En el siguiente tenemos de gastos financieros, que son egresos, 40. De productos financieros, que son ingresos, tenemos 48. Entonces la diferencia es de 48. Pero la diferencia es a favor de los ingresos. Una vez que hemos obtenido estas diferencias o estas sumas, entonces observamos que tenemos de egresos esta cantidad, de egreso tenemos esta cantidad. Entonces estos son egresos. Y esta cantidad con esta otra cantidad, ambos son ingresos. Entonces, ¿cómo podemos obtener la diferencia también entre ingresos y egresos? Entonces, aquí observamos que la suma de los egresos serían 88 más 40, 88 más 40.000, y la suma de los ingresos serían 20 más 8.000. Entonces, en este caso serían 28.000. La diferencia claramente es a favor de los egresos. Esto es, los egresos son mayores que los ingresos. Por lo tanto, tendríamos una pérdida. Y pérdida que estamos observando en el presente documento, y la pérdida es por 100.000 pesos. Entonces, esta es otra forma de que podamos ver el estado de resultados como una diferencia entre ingresos y egresos. Y de esta manera determinar la utilidad o pérdida del ejercicio.